La República Portuguesa es un país ubicado en la península ibérica al suroeste de Europa. Tiene límites por el oeste y sur con el Océano Atlántico y por el norte y este con España. Y además del territorio continental, Portugal tiene dos archipiélagos en el Océano Atlántico, las Islas Azores y Madeira. Portugal es la nación más antigua de la península ibérica y una de las más antiguas de Europa. Su territorio fue invadido durante diferentes épocas y ya el condado de Portugal se estableció durante la reconquista cristiana temprana. Entre los siglos XV y XVI, Portugal estableció el primer imperio marítimo y comercial del mundo, convirtiéndose a su vez en una de las principales potencias económicas, políticas y militares. Los exploradores portugueses fueron pioneros en la exploración marítima y alcanzaron gran expansión en los territorios del mundo hasta su decadencia en el siglo XIX. La entrega de Macao a China en 1999 marcó el fin de uno de los imperios coloniales más longevos de la historia. Portugal ha dejado una profunda influencia cultural, arquitectónica y lingüística en todo el mundo. Su legado es de alrededor de 250 millones de hablantes portugueses y actualmente es un país desarrollado con una economía avanzada y altos niveles de calidad de vida. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este extraordinario país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. La palabra Portugal deriva del topónimo Portuscale, que fue una ciudad situada donde ahora se encuentra Oporto y Vilanova de Gaia, y el nombre de esa ciudad proviene de la palabra latina portus o puerto, y Portuscale, aunque su origen es menos claro, se cree que deriva del pueblo de Castro conocido como Calaesi. Cale y Calaisi son el origen de las actuales Gaia y Galicia. Número 2. El territorio del actual Portugal estuvo habitado por neandertales y luego por Homo sapiens. Estas eran sociedades de subsistencia y aunque no establecieron asentamientos prósperos, formaron sociedades organizadas. Luego algunos eruditos creen que a inicios del primer milenio antes de Cristo, varias oleadas de celtas invadieron el territorio portugués desde Europa central y se casaron con las poblaciones locales formando diferentes tribus. Desde este periodo y hasta las invasiones romanas, la cultura castro fue prolífica en Portugal y la Galicia moderna, pero además existían otras tribus como los lusitanos y muchas más. Los romanos invadieron por primera vez la península ibérica en el 219 a.C., expulsando a los cartagineses, y ya durante los últimos días de Julio César casi toda la península fue anexada a la República Romana, aunque se dice que fue difícil la conquista de estos territorios por parte de los romanos, especialmente por la fuerte resistencia de los lusitanos. Seguidamente, a principios del siglo V después de Cristo, las tribus germánicas, los suevos, los vándalos, los sarmatas y los alanos invadieron la península ibérica y formaron un reino conocido como el reino de los suevos, que luego se dividió tras la derrota frente a los visigodos, y ya para el año 500 después de Cristo el reino visigodo se había instalado en Iberia, convirtiéndose en una amenaza aún mayor para los suevos, quienes finalmente terminaron cayendo en el 585 después de Cristo y permitiendo que durante los siguientes siglos toda la península ibérica fuera gobernada por los visigodos. Posteriormente, la mayor parte de la península ibérica formó parte del Al-Andalus, que era un área gobernada por los musulmanes entre 726 y 1249 después de Cristo, tras la conquista de la península ibérica por parte del califato omeya y luego de derrotar a los visigodos. En el 750 después de Cristo surgió el Emirato de Córdoba, que luego se convirtió en el Califato de Córdoba, que se disolvió en el 1031 después de Cristo en pequeños reinos. La población musulmana de la región estaba formada principalmente por nativos ibéricos convertidos al Islam. Luego, un noble visigodo llamado Pelagio de Asturias fue elegido líder de los visigodos. Este tuvo como objetivo el rearme de los ejércitos cristianos visigodos con el fin de rebelarse contra los moros y recuperar las
nuevas tierras. Así, tras derrotar a los moros en la batalla de Covadonga, Pelagio fue proclamado rey, fundando así el reino cristiano de Asturias e iniciando la guerra de reconquista cristiana. Y ya a finales del siglo IX la región de Portugal fue reconquistada por Vimara Pérez, quien la elevó a la categoría de condado, nombrándola Condado de Portugal, que era uno más de los condados que componía el reino de Asturias. Este reino luego se dividió para luego reunificarse en el 924 bajo la corona de León. Así las cosas, Alfonso Enríquez, quien fue el último conde de Portugal, libró varias campañas contra los moros. Muchas de ellas fueron exitosas, por lo que fue proclamado rey de Portugal por sus soldados, y eso se toma tradicionalmente como la ocasión en que el condado de Portugal, como feudo del reino de León, se transformó en el reino independiente de Portugal. Y en el año 1143 Alfonso Enríquez fue reconocido como rey por el rey Alfonso VII de León, y en 1179 por el papa Alejandro III, y ya para el 1249 se culminó la reconquista, dando a Portugal sus fronteras actuales y brindando cierta estabilidad y paz a los siguientes reyes. Esto hasta el siglo XIV, cuando tanto Portugal como el resto de Europa fue devastado por la peste negra, y en el 1373 Portugal firmó una alianza con Inglaterra, considerada esta una de las alianzas permanentes más antiguas del mundo. Luego, en el año 1383, Juan I de Castilla reclamó el trono de Portugal, luego derrotó a los castellanos y así la Casa de Abi se convirtió en la casa gobernante de Portugal. Esta nueva dinastía llevó a Portugal al centro de atención de la política y la cultura europea, creando y patrocinando muchas obras literarias y arquitectónicas. Además, Portugal encabezó la exploración europea del mundo y la era de los descubrimientos, explorando el océano Atlántico, la costa africana, Brasil y el océano Índico. Esto posteriormente dio paso a un proceso de colonización que tuvo en cierta medida mediación por parte del Papa Alejandro VI entre España y Portugal. Y ya para el año 1498 Vasco da Gama se convirtió en el primer europeo en llegar a la India por mar, trayendo esto prosperidad económica a Portugal e iniciando así el denominado Renacimiento portugués. Así, en la hora el Imperio portugués ejerció dominio sobre el comercio en el océano Índico y el Atlántico Sur, convirtiéndose así Portugal en una de las principales potencias económicas, militares y políticas del mundo desde el siglo XV hasta finales del siglo XVI. Posteriormente, entre los años 1580 y 1640, Portugal entró en una unión dinástica con España, esto debido a una crisis de sucesión. Así, Portugal perdió cierta autonomía y debilitó sus relaciones con Inglaterra. Luego se inició la guerra holandés-portuguesa por las colonias, y ya la guerra de restauración portuguesa puso fin a la Unión Ibérica y dio comienzo a la Casa Braganza, que reinó en Portugal hasta 1910, y durante el reinado de Pedro II hubo gran expansión y su hijo Juan V disfrutó de gran abundancia, realizando por esto importantes gastos en obras arquitectónicas, de arte y embajadas. El rey Juan V murió en 1750, siendo sucedido por su hijo José I. Este confió gran poder del Estado a Sebastião José de Carvalho de Melo, primer marqués de Pombal, llegando incluso a ser primer ministro. Este implementó exitosas políticas económicas, abolió la esclavitud en las colonias y realizó ciertas reformas a los tributos, lo que le ocasionó ciertos enemigos, sobre todo en las clases altas. Ya en 1755, un violento terremoto azotó Lisboa, dejando gran número de muertos, lo que obligó a la posterior reconstrucción de la ciudad y dio aún mayor autoridad a Carvalho de Melo, quien se ganó gran estima del monarca por su lealtad y calidad como primer ministro. Por ello, el monarca lo ennobleció, nombrándolo conde de Oeiras en 1759. Luego, en 1762, España invadió territorio portugués durante la Guerra de los 7 años y posteriormente Carvalho de Melo fue destituido como primer ministro tras la muerte del monarca José I y con el ascenso al trono por parte de la reina María I de Portugal, quien le disgustaba el excesivo poder del primer ministro y su crueldad con la familia Tábora. Posteriormente, y con las invasiones napoleónicas, Portugal inició un lento pero inexorable declive que se prolongó hasta el siglo XX. Este declive se vio acelerado por la independencia de Brasil. Los franceses habían tratado de invadir Portugal, pero este resistió gracias a la ayuda británica. Sin embargo, la nobleza portuguesa debió trasladarse a la colonia de Brasil, estableciendo así en Río de Janeiro la nueva capital del Imperio portugués, y solo volvieron a Portugal hacia 1820 debido a la revolución liberal iniciada en
Oporto, y luego se dio la independencia brasileña en 1825. En 1826 murió el monarca Juan VI, lo sucedió Pedro IV, quien luego abdicó en favor de su hija María, quien se convirtió en la reina María II. La reina María II gozó de gran popularidad y ella junto con Pedro V modernizaron Portugal, y tras la muerte de Pedro y a falta de heredero, su hermano Luis I ascendió al trono y continuó la modernización y debió competir en África con otras potencias por las colonias. Esto se estabilizó con la Conferencia de Berlín, que delimitó las fronteras. Portugal se declaró en bancarrota en 1892 y luego en 1902, lo que provocó gran agitación social, e incluso en 1908 fue asesinado el rey y su heredero, por lo que su segundo hijo se convirtió en rey como Manuel II de Portugal, pero posteriormente fue derrocado por la Revolución Republicana Portuguesa del 5 de octubre de 1910, que abolió la monarquía e instaló un gobierno republicano en Portugal. Esta nueva república tuvo muchos problemas, con 45 gobiernos diferentes en solo 15 años, lo que dio pie a que se creara la fallida monarquía del norte, luego el golpe de estado de mayo de 1926 y la creación de la dictadura nacional, y posteriormente el establecimiento de la dictadura de derecha del Estado Novo bajo Antonio de Oliveira Salazar en 1933. Durante la Segunda Guerra Mundial, Portugal se mantuvo neutral y luego fue miembro fundador de la OTAN, la OCDE y la Asociación Europea de Libre Comercio, y se considera que la anexión del fuerte de São João Batista de Ayuda por parte de la República de Dahomey en 1961 fue el inicio de un proceso que condujo a la disolución definitiva del centenario imperio portugués. Luego se dio la guerra colonial portuguesa y desde 1968 el Estado Novo fue dirigido por Marcelo Caetano, quien trató de preservar el imperio. El gobierno y el ejército portugués resistieron la descolonización de sus territorios de ultramar hasta abril de 1974, cuando un golpe militar de izquierda en Lisboa, conocido como la Revolución de los Claveles, abrió el camino para la independencia de los territorios de ultramar en África y Asia, así como para la restauración de la democracia. Durante todo esto había gran agitación social y disputas políticas entre la izquierda y la derecha, y para 1975 la tensión era tanta que el país estaba al borde de una guerra civil. Finalmente el grupo de los 9, que era de derecha, salió victorioso, impidiendo así el establecimiento de un Estado comunista en Portugal y poniendo fin al periodo de inestabilidad política en el país. Por otro lado, la independencia de varias de las colonias provocó un éxodo masivo de portugueses de estas, y ya para 1975 todos los territorios africanos portugueses eran independientes, y luego Portugal celebró sus primeras elecciones democráticas en 50 años en 1976, saliendo favorecido el Partido Socialista Portugués, siendo Mário Soares su primer ministro. Este buscó el crecimiento económico y la adhesión a la Comunidad Económica Europea, a la cual se unió en 1986. Luego en 1999, Macao, el último territorio colonial asiático de Portugal, fue entregado pacíficamente a China. En 2002 reconoció oficialmente la independencia de Timor Oriental. En 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa y finalmente en 2011 el país se vio obligado a negociar con el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea un préstamo para ayudar a estabilizar sus finanzas, que sufrieron gran perturbación debido a la crisis financiera del 2008. El despertar colonial de Europa ocurrió en un momento histórico en el que la supervivencia de la cristiandad estaba seriamente amenazada. Constantinopla, la última fortaleza del Imperio bizantino, acabó siendo conquistada por los turcos otomanos. La expansión otomana supuso el bloqueo de la ruta de la seda, que se encontraba ya en decadencia tras el colapso del Imperio mongol. La necesidad de oro por parte de los reinos de Europa para sostener el comercio y la guerra les forzó a buscar rutas alternativas que no requiriesen de acceder a través del Mediterráneo. Serían los reinos ibéricos, especialmente Portugal, los pioneros en encontrar nuevas rutas hacia Asia que esquivasen el dominio otomano. Estos descubrimientos comenzaron siendo intentos de mantener a raya la amenaza musulmana proveniente de África a través de la conquista y la colonización del Océano Atlántico. La guerra contra el Islam y la rivalidad con la corona de Castilla llevaría a los portugueses a adentrarse más y más hacia el sur, bordeando las costas de África y el desierto del Sáhara, entrando en contacto con pueblos hasta el momento desconocidos, hasta que, en 1498, el explorador Vasco de Gama alcanzaba por fin las costas de la India.
Tras la llegada de Vasco de Gama a la India, los portugueses intentaron expulsar a otros comerciantes, especialmente musulmanes, con el fin de monopolizar el comercio de especias. La flota de guerra portuguesa conseguiría derrotar a la armada mameluca, haciéndose así con el dominio de los mares en el Océano Índico. La isla de Socotra sería conquistada por sus hombres, así como la plaza de Mascate. Después, Albuquerque llegaría a tomar la ciudad india de Goa, convirtiéndola en base de sus operaciones. No contento con controlar el comercio del Índico occidental, Albuquerque se lanzó sobre Malaca, ciudad estratégica, tanto por su posición geográfica como por su relevancia en el comercio de especias. Desde allí haría llegar delegaciones a la China de los Ming. Número 3. Lisboa es la capital y ciudad más grande de Portugal. Tiene una población estimada de casi 545.000 habitantes y su área metropolitana alrededor de 3 millones de habitantes, representando así aproximadamente el 27% de la población del país. Esta ciudad es una de las ciudades más antiguas del mundo y la segunda capital europea más antigua luego de Atenas. Tras la caída del Imperio Romano estuvo gobernada por una serie de tribus germánicas y más tarde fue conquistada por los moros en el siglo VIII. Y luego en el año 1147 Alfonso Enríquez conquistó la ciudad y desde entonces ha sido el centro político, económico y cultural de Portugal. Lisboa es la capital más occidental de Europa continental y la única a lo largo de la costa atlántica. Es reconocida como una ciudad global de nivel alfa debido a su importancia en las finanzas, el comercio, la moda, los medios, el arte, el comercio internacional, la educación y el turismo. Además es una de las 2 ciudades portuguesas junto con Oporto en ser reconocida como una ciudad global, siendo el hogar de 3 empresas en el Global 2000 y uno de los principales centros económicos de Europa. Tiene un sector financiero en crecimiento y uno de los mayores puertos de contenedores de la costa atlántica europea. Lisboa es la 9ª ciudad más visitada del sur de Europa con más de 3,5 millones de visitantes en 2018 y la región de Lisboa tiene un PIB per cápita más alto que cualquier otra región de Portugal y ocupa el puesto 40 en el mundo en ingresos brutos. En la ciudad se concentran la mayoría de las sedes de empresas multinacionales en Portugal y además Lisboa es el centro político de Portugal, albergando la sede de gobierno y la residencia del jefe de Estado. El clima de la ciudad es mediterráneo, la temperatura media anual es de 17,4 grados centígrados, siendo enero el mes más frío y el más cálido agosto. Se considera que entre las capitales europeas, Lisboa se encuentra entre las que tienen los inviernos más cálidos. Lisboa es rica en arquitectura, tiene grandes avenidas y alberga numerosos museos y colecciones de arte destacados de todo el mundo, siendo el Museo Nacional de Arte Antiguo y el Museo Nacional los 2 más visitados de la ciudad. Número 4. Portugal es una nación ubicada en Europa Occidental, más exactamente en el extremo occidental de la península ibérica, y además del territorio continental, Portugal también incluye una serie de archipiélagos en el Océano Atlántico. En total, el país ocupa un área de poco más de 92.000 kilómetros cuadrados y la frontera entre Portugal y España sigue siendo una disputa territorial no resuelta entre los 2 países. El paisaje portugués se podría dividir entre norte y sur. El norte es montañoso con varias mesetas marcadas por valles fluviales, mientras que el sur se caracteriza por llanuras onduladas. El pico más alto de Portugal es el Monte Pico en la isla Pico en el archipiélago de las Azores, y la Serra da Estrela es la parte más alta del área continental. Es una importante atracción estacional para los esquiadores y entusiastas de los deportes de invierno. Por su parte, la costa portuguesa es extensa. La región del Algarve es reconocida por sus playas entre los turistas y como resultado de sus posesiones marítimas y su extenso litoral, Portugal tiene una zona económica exclusiva de más de 1.7 millones de kilómetros cuadrados, siendo esta la tercera zona económica exclusiva más grande de todos los países de la Unión Europea. Algunos ríos importantes que fluyen por el país son el río Tajo, que es el principal y divide la parte continental
occidental del país, y también se podría destacar el río Duero, el Minho y el Guadiana. La mayoría se originan en España. En Portugal no existen grandes lagos, siendo las superficies de aguas interiores más grandes algunos embalses, como el embalse de Alcueva, que es el más grande en Europa, pero lo que sí hay son pequeños lagos de agua dulce, siendo los más notables el lago Cómprida y el lago Escura. Y como ya se mencionó, además del territorio continental, Portugal tiene dos archipiélagos o regiones autónomas en el Océano Atlántico, los archipiélagos de Madeira y Azores. Madeira comprende la isla principal de Madeira, Porto Santo y las islas salvajes más pequeñas, y las Azores son 9 islas que suelen ser divididas en 3 grupos y que presentan gran actividad sísmica y huracanes. Siguiendo con el clima, la mayor parte de Portugal tiene un clima mediterráneo cálido, pero hay ciertas variaciones según la zona. La temperatura media anual en Portugal varía de entre 12 grados centígrados y 13 grados centígrados en el interior montañoso del norte, a entre 17 grados centígrados y 18 grados centígrados en el sur, siendo así el norte del país algo más frío que el sur, pero Portugal en su conjunto se encuentra entre las zonas más soleadas de Europa. Podrían dividirse las estaciones de la siguiente forma: la primavera va de marzo a mayo, el verano de junio a agosto, el otoño de septiembre a noviembre y el invierno de diciembre a febrero. En términos de medio ambiente, algunos de los problemas medioambientales actuales de Portugal serían la erosión del suelo y la contaminación del aire y del agua, por lo que Portugal ha firmado varios acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente. Y finalmente, en términos de biodiversidad, Portugal se encuentra en la cuenca del Mediterráneo, el tercer punto de acceso de flora más diverso del mundo, y debido a su contexto geográfico y climático entre el Atlántico y el Mediterráneo, Portugal tiene un alto nivel de biodiversidad en tierra y mar. Más del 22% de la superficie terrestre del país está incluida en la Red Natura 2000. El eucalipto, el alcornoque y el pino marítimo juntos constituyen el 71% de la superficie forestal total de Portugal continental, y en el archipiélago de Madeira, la laurisilva, que es un bosque subtropical, domina el paisaje y está reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Portugal es el segundo país de Europa con el mayor número de especies animales y vegetales amenazadas. Asimismo, el país en su conjunto es una escala importante para las especies de aves migratorias, y muchos de los mamíferos de gran tamaño que alguna vez estuvieron extendidos por todo el país han visto reducida su población por causas humanas. Portugal, debido a su ubicación, logra una rica diversidad de fauna marina, por lo que los portugueses son uno de los mayores consumidores de pescado per cápita en el mundo, y se estima que alrededor de 26 especies de cetáceos deambulan por las Azores, lo que convierte este archipiélago en uno de los 4 lugares del mundo donde se encuentran la mayoría de las especies de estos animales, siendo un gran atractivo turístico. Y finalmente, algunas de las principales áreas protegidas de Portugal son el Parque Natural Serras de Aire de Candeeiros, el Parque Natural del Suroeste Alentejano y Costa Vicentina y el Parque Natural de Montesino. Los legisladores portugueses han presentado una demanda legal que cambiaría los límites marítimos de Portugal. Si se valida, la jurisdicción exclusiva de Lisboa se extendería desde su línea costera hasta el límite exterior de su plataforma continental, en el centro del Océano Atlántico. Los nuevos territorios incluirían vastas áreas de lecho y fondo marino más allá de la zona económica exclusiva, lleno de riquezas minerales. Las aguas territoriales de Portugal se extienden en un cinturón de 22,2 kilómetros desde su línea costera. Tanto para Portugal continental, así como para sus 2 unidades autónomas, todo dentro de este cinturón de agua es territorio soberano de Portugal, incluido el espacio aéreo y el fondo marino. Más allá de las aguas territoriales se encuentra la zona económica exclusiva, que se extiende 370,4 kilómetros más allá de la línea costera. Una zona económica exclusiva permite a un país reclamar derechos exclusivos con respecto a la explotación y el uso de los recursos marinos. La principal diferencia entre el mar territorial y la zona económica exclusiva es que el primero estipula la soberanía total sobre las aguas, mientras que este último se refiere a derechos especiales bajo la superficie del mar. En el caso de Portugal, sus 2 archipiélagos autónomos cuentan con una enorme zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva de Azores es de 953.000 kilómetros cuadrados,
mientras que la zona económica exclusiva de Madeira es de 446.000 kilómetros cuadrados. En total, la zona económica exclusiva de Portugal se ubica como la cuarta más grande de la Unión Europea y la 21ª más grande del mundo. Es esta ventaja la que le permite a Portugal reclamar un área de más de 2,1 millones de kilómetros cuadrados como parte de su plataforma continental. Aunque el proceso legal aún está en curso, si se valida el reclamo portugués, duplicaría el territorio del país a 3,8 millones de kilómetros cuadrados. Al calcular su área marítima, Portugal se convertiría instantáneamente en uno de los países más grandes del mundo, aunque solo el 3% sería terrestre. Portugal ocupa una posición estratégica en el frente atlántico. Su zona económica exclusiva ocupa el cruce de las principales rutas marítimas ecuatoriales y meridionales. Como parte de su plan Mar Portugal, Lisboa busca aprovechar todo el potencial del comercio atlántico mediante la construcción de puertos capaces de recibir portacontenedores internacionales y luego integrar dichas redes de cargamento con el resto de Europa. Número 5. Según datos del 2021, la población de Portugal es de poco más de 10,3 millones de personas, siendo un 52% mujeres y el restante 48% hombres. Portugal es un país bastante homogéneo desde el punto de vista lingüístico y religioso. Étnicamente los portugueses conforman más del 90% de la población del país y los demás son inmigrantes. En 2021 estos representaron más del 11% de la población y principalmente provienen de Brasil, África, Ucrania o Rusia. El país además alberga una gran población británica compuesta principalmente por jubilados. Análisis genéticos sobre la población portuguesa sugieren que tienen su origen en los pueblos paleolíticos que comenzaron a llegar al continente europeo hace unos 45.000 años. Sin embargo, las migraciones posteriores dejaron un impacto genético y cultural. En Portugal, la esperanza de vida media se estima en más de 82 años y la tasa de fecundidad para 2015 fue de 1,52 hijos por mujer, siendo en ese momento una de las más bajas del mundo. Y para 2016, más del 52% de los nacimientos fueron de mujeres solteras y la edad promedio de la población fue de 43,7 años, ocupando así Portugal un lugar entre los países con una de las poblaciones de mayor edad en el mundo. El gobierno portugués en la actualidad ha creado una serie de incentivos para atraer de vuelta a los portugueses que han emigrado, brindándoles beneficios fiscales y acceso a créditos baratos. Esto tiene como fin revitalizar la población y promover un crecimiento económico continuo, pues como ya se dijo, Portugal lucha con una baja tasa de natalidad y una población que envejece. Si se habla de la religión predominante en Portugal es el cristianismo, principalmente el catolicismo romano. Sin embargo, en la actualidad Portugal no tiene una religión oficial, aunque en el pasado la Iglesia Católica de Portugal era la religión del Estado. Según censo del 2011, el 81% de la población de Portugal es católica, aunque en 2001 solo alrededor del 19% asistía a misa. Pese a esto, Portugal es uno de los países más religiosos de Europa, pues se estima que el 40% de los católicos portugueses rezan a diario y el 36% dice que la religión es muy importante en sus vidas, pues aunque la Iglesia y el Estado se separaron formalmente durante la Primera República Portuguesa, los preceptos católicos siguen teniendo una influencia significativa en la sociedad y la cultura portuguesa, y la Iglesia Católica aún recibe ciertos privilegios, y durante la época colonial los misioneros fueron importantes agentes de colonización, tenían papeles destacados en la educación y evangelización de los pueblos conquistados. Siguiendo con el idioma, los idiomas de Portugal son el portugués, el mirandés y la lengua de signos portuguesa, pero el portugués es el idioma oficial del país. Você, para ir para Portugal, vai pegar avião para descer em Lisboa ou no Porto. E no avião vai encontrar a aeromoça, que em português de Portugal fala comissária de bordo. Este es una lengua romance que se deriva del gallego portugués que se hablaba en lo que ahora es Galicia y el norte de Portugal. Este idioma se extendió por todo el mundo durante los siglos XV y XVI cuando los portugueses establecieron un imperio colonial. En la actualidad el portugués se habla como idioma nativo en países de los 5 continentes, siendo Brasil el país que tiene el mayor número de hablantes. Eu vou começar falando sobre o pronome você e vocês. Você já deve ter percebido que nós, no Brasil, nós reduzimos o você a se
y o vocês a 6. Por su parte, el mirandés se reconoce como lengua cooficial en algunos municipios del noreste de Portugal. Se estima entre 6.000 y 7.000 hablantes de este idioma en el país. Mas nas aldeias fala-se mais o mirandês que não o português. Aqui fala-se mirandês e português e espanhol Fala por toda maneira. Aqui em Miranda, aqueles que somos das aldeias, entre nós falamos mirandés. Y un dialecto popular conocido como barranqueño también está oficialmente reconocido y protegido en Portugal desde el 2021. Emprego não temos. Ainda não acho muito desemprego. Se tivesse que escolher, eu escolheria sempre aqui na minha terra, mas como que não é assim. Construção civil e é a Câmara de Barrancos que tem dado assim mais emprego. Porque de resto, fábrica lá embaixo da carne e isso. Continuando con la educación, esta en Portugal es gratuita y obligatoria hasta los 18 años y es regulada por el Estado a través del Ministerio de Educación. En el país hay un sistema de educación pública y también muchas escuelas privadas, y el Sistema Nacional de Educación Superior está plenamente integrado en el espacio europeo de educación superior. Portugal tiene universidades bastante antiguas, como por ejemplo la Universidad de Coimbra, que se creó en el siglo XIII. La tasa de alfabetización básica de la población portuguesa es de más del 99% y según su Instituto de Estadística solo el 67% de la población completó la educación básica, y de acuerdo con cifras de PISA del 2015, el estudiante portugués promedio de 15 años está por encima en los conocimientos calificados que el promedio de la OCDE. El sistema educativo se divide en preescolar, educación básica, educación secundaria y educación superior, y las universidades suelen estar organizadas en facultades, y se estima que casi el 47% de los ciudadanos en edad universitaria asiste a una de las instituciones de educación superior de Portugal. El país además se considera un destino para estudiantes internacionales. Actualmente la universidad más grande de Portugal es la de Lisboa, y desde 2006 se adoptó el proceso de Bolonia por universidades e institutos politécnicos. Y finalmente, en términos de salud, según el informe sobre desarrollo humano, en 2017 la esperanza de vida media en Portugal alcanzó los 82 años y se espera que continúe creciendo. Portugal ocupa el puesto 12 entre los mejores sistemas de salud pública del mundo. Este se caracteriza por la coexistencia de 3 sistemas: el Servicio Nacional de Salud, los regímenes especiales de seguro social de salud para determinadas profesiones y el seguro de salud privado voluntario. El Ministerio de Salud es el responsable de la elaboración de la política sanitaria, y este sistema se financia principalmente a través de los impuestos. La mayoría de los portugueses muere a causa de enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares es superior a la de la eurozona, siendo la enfermedad cerebrovascular el mayor asesino individual de Portugal. Solo 1/3 de los adultos portugueses calificaron su salud como buena o muy buena, y el Hospital de Santa María es el hospital universitario más grande de Portugal. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de las cosas buenas y malas que tiene Portugal. Bueno, vamos a arrancar con lo primero, que es que puedes entrar al país sin visa. Puedes adquirir tu ciudadanía portuguesa sin haber nacido acá, solamente pasar unos 5 o 6 años viviendo acá legalmente en el país para que te la puedan dar. Puedes estudiar legalmente en el país, sea secundario, facultad o demás. Se puede trabajar legalmente en el país en cualquier sector. Si tus hijos estudian en el país y teniendo más o menos más de 14 años, ya pueden solicitar la residencia y luego hacer un reagrupamiento familiar y se la dan a ustedes. El mínimo del país es muy bajo, pero lo bueno es que respetan eso y no te van a pagar menos que eso en ningún lugar. El idioma, dentro de todo, lo podés comprender y es fácil de estudiarlo también. Si tenés alguna duda o necesitas ayuda y vas a ayuda al inmigrante, te solucionan todos los problemas y hasta te explican bien cada paso a seguir. La seguridad, la verdad que yo le doy 10 puntos. No sé si a alguien le ha pasado algo acá, pero a mí, donde yo vivo, ¿no? Gracias a Dios, he vuelto a trabajar muy de noche con el celular en la mano y nunca me ha pasado nada. La salud no es totalmente pública. Casi todos los lugares que vayas no son muy amigables con los animales. Es difícil encontrar alquiler, va dependiendo de la zona que estés, pero mayormente
si encontrás son malos o muy caros o demás, así que hay que tomarse su tiempo y buscarlo. Dependiendo de la zona que elijas para vivir, va a ser muy raro que veas un colectivo o algo para moverte. Sí o sí vas a tener que conseguir algún auto, moto, lo que sea. El salario mínimo son ahora actualmente 705 euros. Y la verdad es que casi todas las fábricas o trabajos y demás se aprovechan de eso y básicamente te van a pagar el mínimo más algunas cosas, pero no va a ser tan alto tu sueldo. Actualmente los supermercados cercanos la verdad que están bastante caros. Mayormente todo lo que quieras hacer, si vas a sacar un préstamo, conseguir un trabajo mejor, lo que sea, vas a necesitar la residencia sí o sí. Así que esa es una desventaja porque tenés que esperar más o menos 2 años para que te la den. Al menos que encuentres justo algo que te facilite y te lo den igual, pero la residencia es fundamental acá para hacer algunas cosas. Número 6. La cultura de Portugal se ha desarrollado con la influencia de varias civilizaciones que han pasado por su territorio o que se introdujeron cuando el país jugó un papel activo durante la era de los descubrimientos. El país alberga 17 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, ocupando así el puesto 9 en Europa y el puesto 18 en el mundo por número de estos sitios. Portugal, como país de larga historia, alberga varias estructuras arquitectónicas antiguas, así como colecciones de arte, mueble y literatura típica que refleja y narra los eventos que dieron forma al país y sus pueblos. Iniciando por la arquitectura. Como todos los aspectos de la cultura portuguesa, su arquitectura refleja las influencias artísticas de las diversas culturas que habitaron Portugal o que entraron en contacto con los portugueses. Varios estilos o movimientos artísticos han dominado la arquitectura portuguesa a lo largo de los siglos, como por ejemplo el estilo románico, el gótico o el tradicional y distintivo manuelino, que es un estilo portugués compuesto y suntuoso de ornamentación arquitectónica de las primeras décadas del siglo XVI. A este le sigue el estilo pombalino del siglo XVIII y del siglo XX el estilo portugués suave resulta una interpretación de la arquitectura tradicional. Este aparece ampliamente en las principales ciudades, especialmente en Lisboa. El Portugal moderno ha dado al mundo varios arquitectos de renombre, como por ejemplo Eduardo Souto de Moura y Álvaro Siza Vieira, ambos ganadores del premio Pritzker, y también sobresalen Gonzalo Birne y Tomás Tavieira, este último sobresale por el diseño de estadios. Portugal cuenta con varias decenas de castillos medievales, así como las ruinas de varias villas y fortalezas del periodo de ocupación celta y romana. Algunas de las estructuras que más destacan en el país serían el edificio real de Mafra, la iglesia de los clérigos, la biblioteca Juanina, el santuario de Bom Jesus Monte en Braga o el Palacio Mateus en Villarreal. Continuando con el cine, este en Portugal inició con el nacimiento del medio a finales del siglo XIX, se introdujo con la proyección de películas extranjeras, siendo la primera película portuguesa Saída do Pessoal Operario da Fábrica Confianza, y la primera sala de cine se inauguró en 1904 y a partir de 1933 se considera la edad de oro para el cine portugués, que duraría por las siguientes 2 décadas. Por su parte, la película Aniki Bobo de Manuel de Oliveira marcó un hito con un estilo realista anterior al neorrealismo italiano por algunos años, y ya en la década de 1950 la industria del cine portugués se estancó hasta la década de 1960, cuando nació el movimiento del cine novo, mostrando realismo en el cine con películas como Don Roberto de 1962 y Os Verdes Sanos de 1963, y en 1989 la película Recordacoe da Casa Amarela de João César Monteiro ganó el León de Plata en el Festival de Cine de Venecia, y en 2009 Arena de João Salavisa ganó la Palma de Oro a Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de Cannes. Algunos actores de cine portugueses destacados incluyen a Joaquim de Almeida, Nuno López, Daniela Roa, Diogo Morgado o Lucía Moniz. El cine portugués cuenta con significativo apoyo del Estado y en el país se realizan algunos festivales de cine, como por ejemplo el Festival Internacional de Cine de Terror de Lisboa o el Festival de Cine de Lisboa y Estoril. Siguiendo con la literatura, esta puede hacer referencia a la escrita por ciudadanos portugueses o la escrita por personas de lengua portuguesa. La literatura de Portugal se distingue por la riqueza y variedad de la poesía lírica. Se eu morrer, quero que a minha filha não se esqueça de mim, que alguém lhe cante, mesmo com voz desafinada,
por su riqueza de escritos históricos y por el siglo de oro del Renacimiento, del que forma parte el drama renacentista moral y alegórico de Gil Vicente, Bernardín Riviero, Sá de Miranda y especialmente la gran epopeya nacional del siglo XVI de Luis de Camões, Las Lusiadas, que es considerada ampliamente como la obra más importante de la literatura en lengua portuguesa. Ya el siglo XVII es generalmente considerado como el siglo de la decadencia literaria en Portugal, pese a que surgieron algunos escritores relevantes, y luego los escritores del siglo XVIII intentaron sobrepasar esta decadencia mediante la creación de academias y arcadias literarias. Y en el siglo XIX Almeida Garré introdujo el romanticismo y a mitad de siglo se desarrolló el realismo, cuyos exponentes incluyeron a Eca de Queiroz y Ramalho Ortigao, y luego en el siglo XX la tendencia literaria está representada sobre todo por Fernando Pessoa, quien es considerado uno de los más grandes poetas nacionales. Recuerdo bien su mirada, atraviesa todavía mi alma, como un trazo de fuego en la noche. Recuerdo bien su mirada. Lo demás, sí, lo demás fue solo un simulacro de vida. Y más recientemente se desarrolló la prosa de ficción gracias a autores como Antonio Lobo Antunes y José Saramago. Este último fue laureado con el Premio Nobel de Literatura en 1998. En la gastronomía, la cocina portuguesa es muy diversa, con diferentes regiones que tienen sus propios platos tradicionales. Los portugueses tienen una cultura de buena cocina y en todo el país hay buenos restaurantes y pequeñas tasquiñas típicas. Por su parte, los vinos portugueses gozan de reconocimiento internacional, ganando varios de sus vinos premios internacionales. Quizás algunos de los mejores son el vino verde, el dulce vino de Oporto o el vino de Madeira. De igual forma, los portugueses consumen mucho bacalao, para el que existen cientos de recetas, y el libro más antiguo que se conoce sobre la cocina portuguesa es el libro de cocina da Infanta Di María de Portugal del siglo XVI, el cual describe muchos platos populares de carne, pescado y aves. La cocina portuguesa usa gran variedad de especias, esto debido a la influencia histórica del comercio de especias de Portugal. Asimismo, el aceite de oliva es una de las bases de la cocina portuguesa, se usa tanto para cocinar como para dar sabor a las comidas. Los aceites de oliva portugueses tienen una clasificación única según su acidez. Los portugueses a menudo consumen arroz, papas y pan con sus comidas, y existen numerosas variedades de panes frescos, como por ejemplo el pan broa. Entre las recetas populares portuguesas valdría destacar las sardinas a la plancha y la caldeirada, que es un guiso a base de tomate y varios tipos de pescado, y a base de carne sobresale el estofado portugués, la feijoada o la carne de cerdo alentejana, y el pollo peri-peri se considera un favorito en todo Portugal, pero aún más en la región del Algarve. Y los platos típicos de comida rápida incluyen la francesina de Oporto y los sándwiches de bifanas. Por su parte, el arte portugués de la repostería tiene su origen en los numerosos monasterios católicos medievales, de los cuales pastéis de Belén y ovos moles de Aveiro son los que más destacan. Siguiendo con la música portuguesa abarca una amplia variedad de géneros, como por ejemplo la música tradicional portuguesa, que tiene profundas raíces en las costumbres locales y se interpreta con varios tipos de instrumentos. Está la música folclórica, dentro de la cual se encuentra el renombrado género del fado, que es una música urbana melancólica originada en Lisboa en el siglo XIX. Este género, junto con el cante alentejano, están incluidos en la lista del Patrimonio Cultural e Inmaterial de la UNESCO. Algunos artistas destacados de este género serían Amália Marisa. Por su parte, en la música clásica, Portugal tiene algunos destacados pianistas como Arthur Pizarro o Maria João Pires, violinistas como Carlos Damas o Gerardo Ribeiro, y entre los compositores notables valdría destacar a Marcos Portugal o Luis de Freitas Branco, y más recientemente compositores contemporáneos como Nuno Malo y Miguel de Oliveira han logrado algún éxito internacional escribiendo. Y además de estos géneros, en Portugal están presentes otro tipo de música moderna con cierto reconocimiento internacional, como por ejemplo Dulce Pontes,
Montpellier, Blasting Mechanics, David Carreira y The Gift, siendo estos tres últimos nominados a un MTV Euro Music Award. Y finalmente en Portugal hay varios festivales de música de verano como el Festival Sudoeste, el Festival de Paredes de Coura, el Festival Vilar de Mouros, el Bon Festival o el Super Rock en la Gran Lisboa, por mencionar algunos de los más relevantes. Continuando con las artes visuales, Portugal tiene una rica historia en pintura, aunque los primeros pintores conocidos datan del siglo XV, como por ejemplo Nuno González o Vasco Fernández, quienes fueron parte del periodo de la pintura gótica tardía. Y ya durante el Renacimiento la pintura portuguesa estuvo muy influenciada por la pintura del norte de Europa, y luego en el periodo barroco Josefa de Oviedo, Siveira Lusitano fueron los pintores más prolíficos, y de la pintura naturalista José Malhoa y Columbano Bordalo Pinheiro fueron referentes. Ya el siglo XX vio la llegada del modernismo y con él llegaron los pintores portugueses más destacados, como por ejemplo Amadeu de Sousa Cardoso, Carlos Botelho o Almada Negreiros. Esta última era amiga de Pessoa e incluso lo retrató. Y en la actualidad algunos de los pintores más destacados incluyen a Vieira da Silva, Julio Pomar, João Sarmento, Paula Rego. Y finalmente en términos deportivos, el deporte es importante en la cultura portuguesa y este se remonta a la época de la antigua Roma, donde Cayo Puleo Diocles fue un atleta romano nacido en la provincia romana de Lusitania, ahora Portugal, y que ha sido descrito en algunas fuentes como el atleta mejor pagado de todos los tiempos. Por su parte, en la actualidad el fútbol es el deporte más popular en Portugal. En el país hay diferentes competiciones en este deporte que van desde el nivel amateur hasta el nivel profesional de clase mundial. Para los portugueses, Eusebio da Silva Ferreira, quien es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, es el gran símbolo de la historia del fútbol portugués, mientras que a Luis Figo y a Cristiano Ronaldo, quienes han sido ganadores del Balón de Oro, se les considera como futbolistas portugueses de talla mundial, y entrenadores como José Mourinho han logrado destacarse a nivel internacional. La selección de fútbol de Portugal ha sido campeona de la Copa UEFA, subcampeona en la Eurocopa y ha llegado a ocupar un tercer puesto en el Mundial de la FIFA, pero a nivel juvenil la selección portuguesa ha sido campeona en 2 campeonatos mundiales juveniles de la FIFA. El Benfica, el Sporting y el Porto son los clubes de fútbol portugueses más grandes por popularidad y por número de trofeos ganados. Y en otros deportes como el atletismo, los portugueses han ganado varias medallas de oro, plata y bronce en las competiciones europeas, mundiales y olímpicas. Y el ciclista Joaquín Agostinho fue ganador tanto del Tour de Francia como de la Vuelta a España. Y en el automovilismo, Portugal es conocido internacionalmente por el Rally de Portugal. Y el motociclista Miguel de Oliveira ha sido subcampeón en un campeonato mundial. Y Portugal es reconocido mundialmente como uno de los mejores destinos de golf, recibiendo varios premios de los World Golf Awards. Cayo Puleo Diocles, quien puede ser el deportista mejor pagado en la historia, cuya fama, en su día, superaba la de las actuales superestrellas. Gaius Apuleius Diocles, su nombre en versión latina, nació en Lamecum, provincia romana de Lusitania en el año 104 de nuestra era. De él se sabe que era hijo de un transportista y que empezó a dirigir cuadrigas desde muy joven. Gracias a su habilidad empezó a ganar carreras en Lusitania y pronto ganó una carrera fuera de su provincia. Esta victoria le animó a acudir a Roma para correr en el Circo Máximo. Diocles llegó a la capital del imperio con 18 años. En las carreras de cuadrigas competían 4 equipos o facciones. El público, entonces, se comportaba como ahora y cada equipo tenía sus hinchas, llegando incluso a haber peleas entre ellos. Las carreras de cuadrigas eran un espectáculo total, pero muy peligroso. Era raro que una auriga viviera más de 27 años, porque las caídas eran graves y era muy frecuente que el deportista muriera en la pista, normalmente aplastado por caballos o ruedas de carro. A pesar de ello, Diocles mostró una longevidad poco vista, donde estuvo corriendo hasta la asombrosa edad de 42 años. En total, Diocles compitió en 4.257 carreras, un 34,4% de victorias. Los peligros de las carreras de cuadrigas tenían una contrapartida, los aurigas ganaban muchísimo dinero. La exitosa y larga carrera de Cayo Puleo Diocles propició que fuera multimillonario. Al retirarse había ganado 35.863.120 sestercios, cifra que equivalía al coste de todo el grano anual que consumía la ciudad de Roma o a una quinta parte del salario anual de todo el inmenso ejército romano. El profesor Peter Strack, de la Universidad de Pensilvania, afirma que el equivalente actual de su fortuna estaría sobre los 15.000 millones de dólares, por lo que a Cayo Puleo Diocles se le podría considerar como el deportista mejor pagado en la historia. En su honor se erigió una lápida en el Circo de Nerón, actual Vaticano,
que resumía su carrera deportiva. Número 7. Económicamente, Portugal se considera un país desarrollado y de ingresos altos. La moneda del país es el euro y en el país la mayoría de industrias, empresas e instituciones financieras se concentran en Lisboa y Oporto. Desde la década de 1990, el modelo de desarrollo económico basado en el consumo público de Portugal ha ido cambiando lentamente a un sistema centrado en las exportaciones, la inversión privada y el desarrollo del sector de alta tecnología. Debido a esto, los servicios empresariales han superado a industrias más tradicionales como los textiles, el calzado o el corcho. Portugal se vio fuertemente afectado por la crisis financiera de la primera década del siglo XXI, por lo que debió solicitar un rescate por valor de 78 billones de euros. Al 2022 se estima que el salario mínimo en Portugal es de 705 euros por mes y el salario medio es de 1.039 euros por mes. Y según el informe de competitividad mundial del 2019, Portugal ocupó el puesto 34 en este índice, mientras que en el índice de calidad de vida ocupó el puesto 19 en el mundo. El Euronext Lisboa es la principal bolsa de valores de Portugal y forma parte del NYSE Euronext, mientras que el PSI 20 es el índice bursátil más selectivo y conocido de Portugal. Según informe del Fondo Monetario Internacional del 2017, Portugal tiene una sólida perspectiva a corto plazo y un aumento en las inversiones y exportaciones, aunque todavía tiene ciertas debilidades causadas por la crisis y el rescate financiero. Pero en general las perspectivas de crecimiento de Portugal son positivas. La mayoría del comercio internacional de Portugal se realiza dentro de la Unión Europea, cuyos países recibieron más del 72% de las exportaciones y fueron el origen de más del 76% de las importaciones. Portugal es el hogar de varias empresas líderes notables con reputación mundial, como The Navigator Company, Sona Industria, Corticeira Morim, Conserva Ramírez, IDP Renovables, Jerónimo Martins o TIP Air Portugal. Además, Portugal es el hogar de varias universidades y escuelas de negocio de clase mundial que han contribuido a la creación de una serie de gerentes internacionales de gran renombre, lo que está atrayendo a gran cantidad de estudiantes extranjeros. Si se habla por sectores e iniciando por el sector primario, la agricultura en Portugal se basa en pequeñas y medianas unidades familiares dispersas, aunque también hay algunas empresas agrícolas orientadas a la exportación. Y según la FAO, Portugal es el principal productor de corcho y algarroba del mundo. También es un importante productor de castañas y de pulpa y se encuentra entre los 10 principales productores de aceite de oliva, siendo el cuarto mayor exportador. Y además el país también es uno de los mayores exportadores de vino del mundo, siendo principalmente conocido por sus vinos finos. Por su parte, la silvicultura también ha desempeñado un papel económico importante, con varias empresas en la industria del papel y los muebles. El país tiene varias plantas de fabricación en Pacos de Ferreira y sus alrededores, que es el núcleo de las principales operaciones industriales de IKEA. De igual forma, Portugal tradicionalmente ha sido una potencia marítima, por lo que ha tenido un sector pesquero desarrollado, siendo a su vez uno de los países con mayor consumo per cápita de pescado, y los productos pesqueros procesados portugueses se exportan a través de varias empresas bajo diferentes marcas. Portugal también es un importante productor europeo de minerales, estando clasificado entre los principales productores de cobre de Europa, pero también destaca en la producción de estaño, tungsteno, uranio y litio. Incluso la mina de litio más grande de Europa se ubica en Portugal, se estima que tiene reservas para 30 años de producción. Además, Portugal podría convertirse en el primer proveedor europeo de spodumeno, que es un mineral que contiene litio. Los precios del litio han venido en crecimiento tras su creciente demanda, pues el mineral se usa para fabricar baterías para vehículos eléctricos y para almacenar electricidad de la red eléctrica. Siguiendo con el sector secundario correspondiente a la industria, esta en Portugal está diversificada. Hay una industria automotriz, una de bicicletas, una aeroespacial, electrónica, de textiles, de alimentos, de productos químicos, de cemento y de pulpa de madera. Se considera que la planta de montaje de vehículos de motor Auto Europa del grupo Volkswagen es una de las mayores inversiones extranjeras directas en Portugal, mientras que Alberca, Évora y Ponte de Sor son los principales centros de la industria aeroespacial portuguesa. Y tras el comienzo del siglo XXI se han fundado muchas industrias importantes de biotecnología y tecnología de la información. Continuando con el sector terciario correspondiente al de los servicios
sectores bancarios y de seguros se desempeñaron bien en Portugal hasta la crisis financiera del 2008. Por su parte, los viajes y el turismo siguen siendo extremadamente importantes en Portugal, pues Portugal se encuentra entre los 20 países más visitados del mundo, con una media de 20 millones de turistas extranjeros cada año. Quizás los sitios de mayor interés turístico en Portugal son Lisboa, Cascais, Fátima, Algarve, Madeira, Oporto y Coimbra, y destinos de lujo como la Riviera Portuguesa y la costa de Comporta. En el sector cuaternario correspondiente a ciencia y tecnología, las actividades de investigación científica y tecnológica en Portugal se llevan a cabo principalmente a través de las universidades públicas e instituciones de investigación autónomas gestionadas por el Estado, como por ejemplo el INET y el INRB. Y entre las instituciones de investigación no estatales más grandes de Portugal se encuentra el Instituto Gulbenkian de Ciencia y la Fundación Champalimau. Esta última es un centro de investigación en neurociencia y oncología que otorga cada año uno de los premios monetarios más altos de cualquier premio científico en el mundo. Y Portugal tiene el acuario más grande de Europa y comenzó a desarrollar varios parques científicos en todo el país, como por ejemplo el Taguspar, el Coimbra Park, el Biocan o el Tagmaya. El médico portugués Egas Moniz desarrolló la angiografía cerebral y la leucotomía, lo cual le valió el Premio Nobel de Medicina, el único en ciencia del país. Pasando al transporte, Portugal tiene una red vial de 68.732 kilómetros y el puente Vasco da Gama es el segundo puente más largo de Europa. El país tiene 4 aeropuertos internacionales ubicados cerca de las principales ciudades y Comboios de Portugal apoya y administra un sistema ferroviario nacional que se extiende por todo el país y dentro de España. Portugal tiene actualmente 2.791 kilómetros de líneas ferroviarias, tiene 7 puertos marítimos principales y las 2 áreas metropolitanas tienen un sistema de metro, el de Lisboa y el de Oporto. Y finalmente en energía, Portugal tiene considerables recursos de energía eólica y fluvial. El país ha venido en una tendencia de reducción de combustibles fósiles por energías renovables. La central fotovoltaica de Moura es una de las más grandes del mundo y se estima que para el 2010 ya el 70% de la producción de energía en Portugal provenía de fuentes renovables. Estamos en Covas do Barroso, en el norte de Portugal, muy cerca de la frontera española. Aquí, según los expertos, se encuentra uno de los yacimientos de litio más grandes de Europa. La empresa minera Savannah Resources quiere empezar a extraer litio a una profundidad de entre 100 y 300 metros dentro de solo 2 años, con los consiguientes daños medioambientales. El litio, conocido como el oro blanco del siglo XXI, es una materia prima esencial para las baterías de los vehículos eléctricos. Pero conseguir litio europeo tendría muchas ventajas, según Alexandre Lima, profesor de geología de la Universidad de Oporto. Nos garantizaríamos tener dentro de Europa los metales para la transición energética, dice, porque sin transición energética va a ser difícil en las próximas décadas trabajar y vivir en Europa. Pero los residentes no quieren que la región se convierta en el centro europeo de extracción. Estas tierras están reconocidas como Patrimonio Agrícola Mundial por la ONU. La minera británica Savannah Resources quiere invertir más de 100 millones de euros en el proyecto e intenta disipar los temores de que la actividad minera destruirá la vida rural. Diseñamos un proyecto sustentable, creado para cumplir con las mejores prácticas del mundo y trabajar sobre cada aspecto de su desarrollo. Y finalmente, número 8. La política en Portugal funciona como una república democrática representativa semipresidencialista desde la ratificación de la Constitución de 1976. Esta establece la división o separación de poderes entre 4 órganos denominados órganos de soberanía, que son la Presidencia de la República, el Gobierno, la Asamblea de la República y las Cortes. El presidente es el jefe de Estado de Portugal, es elegido por sufragio universal para periodos de 5 años y entre algunos de los poderes de este está el nombramiento del primer ministro, así como su destitución. Puede disolver la Asamblea de la República y también puede declarar el estado de guerra o de sitio.
pues el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y es asesorado sobre cuestiones de importancia por el Consejo de Estado. Por su parte, el gobierno es encabezado por el primer ministro, que como ya se dijo es designado por el presidente. Además hay viceprimeros ministros, secretarios de Estado y subsecretarios de Estado. El gobierno es el órgano que dirige la política general del país, puede negociar acuerdos, presentar proyectos de ley, dictar decretos o tomar decisiones administrativas. Finalmente guía sus acciones por el programa gubernamental y lo implementa en el presupuesto estatal que se presenta a la Asamblea de la República cada año. Siguiendo con la Asamblea de la República, que es el Parlamento de Portugal, este es unicameral y según la Constitución es uno de los órganos de autoridad suprema del país. Está integrado por hasta 230 diputados que son elegidos por sufragio universal según un sistema de representación proporcional de lista cerrada de partidos. Los diputados cumplen mandatos de 4 años a menos que el presidente disuelva la asamblea o que convoque nuevas elecciones. Algunos de los poderes de la asamblea son destituir un gobierno mediante un voto de censura, cambiar las leyes del país y enmendar la constitución. Y finalmente el Poder Judicial de Portugal es independiente del Ejecutivo y del Legislativo y está dividido en 4 categorías independientes que son la constitucional, la judicial, la administrativa y la de cuentas. Y cada una de estas categorías contiene su propia estructura de tribunales, aunque el orden constitucional y de cuentas incluyen un solo tribunal cada uno y los otros 2 incluyen una pluralidad de tribunales organizados jerárquicamente. Por su parte, el Ministerio de Justicia es el departamento gubernamental responsable de la administración del sistema judicial. En Portugal, los tribunales supremos nacionales son la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, y el Ministerio Público, encabezado por el Procurador General de la República, tiene como función investigar los crímenes y acusar a los implicados. Portugal fue el primer país del mundo en abolir la cadena perpetua y fue uno de los primeros en abolir la pena de muerte. Además, el país desde el 2001 despenalizó el uso de todas las drogas comunes, siendo el primer país del mundo en hacerlo. Y pese a las críticas de otras naciones sobre el aumento del consumo de drogas en Portugal antes ha disminuido el consumo de droga y los casos de VIH. Portugal protege constitucionalmente los derechos de la población LGTBI y reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la adopción. Continuando con las relaciones exteriores, estas en Portugal están vinculadas con su papel histórico como actor principal en la era de los descubrimientos. Portugal es un defensor comprometido de la integración europea y las relaciones transatlánticas. Históricamente, el enfoque de la diplomacia portuguesa ha sido preservar su independencia frente al peligro de anexión por parte de España y el mantenimiento de la alianza anglo-portuguesa. Portugal fue miembro fundador de la OTAN, la OCDE y es miembro de la Unión Europea desde que era el Área Europea de Libre Comercio, y en 1996 cofundó la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y con Brasil tiene un tratado de doble ciudadanía. En la actualidad, Portugal tiene 2 disputas territoriales con España, una por el territorio de Olivenza en la frontera entre ambos países y la otra por las Islas Salvajes, un archipiélago que está bajo dominio portugués pero que geográficamente está más cerca de las Islas Canarias. Siguiendo con las Fuerzas Armadas, las de Portugal incluyen el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y 3 ramas de servicio, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, y aparte está la Guardia Nacional Republicana, que es un cuerpo especial de tropas responsable de la vigilancia preventiva en el interior del país. El presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la gestión de estas y la ejecución de la política de defensa nacional la realiza el gobierno a través de su ministro de Defensa Nacional. El oficial de más alto rango en las Fuerzas Armadas es el jefe del Estado Mayor General, quien tiene el control operativo de estas en tiempos de paz y asume su control total cuando existe un estado de guerra. Las Fuerzas Armadas están encargadas de proteger a Portugal, así como de apoyar los esfuerzos internacionales de mantenimiento de la paz, cuando así lo ordene la OTAN, las Naciones Unidas o la Unión Europea. Portugal ocupó el 3er lugar entre los países más pacíficos del mundo en el Índice de Paz Global del 2017 y actualmente no tiene problemas significativos de seguridad nacional, por lo que mayormente se centran en misiones de mantenimiento de la paz y en actividades de servicio público no militar. Al 2021 se estima que el personal activo de las Fuerzas Armadas de Portugal es de casi 28.000 miembros y su gasto en defensa fue de más de 4.150 millones de euros, lo que equivalió al 1.5%
0.6% del PIB, y desde el 2004 se abolió el servicio militar obligatorio y la edad mínima para el reclutamiento voluntario es de 18 años. Asimismo, las Fuerzas Armadas de Portugal se abrieron para las mujeres desde 1990. Pasando a los derechos humanos, en general se considera que Portugal ha logrado defender las libertades civiles y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Según su Ministerio de Justicia, Portugal ha tenido un buen historial en materia de derechos humanos, pero aún persisten las violaciones. El país, como miembro de la Unión Europea, está protegido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y desde 1990 Portugal ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, pues Portugal es uno de los 8 países con los niveles más altos de pobreza entre los niños. Además, el país se ha convertido en una nueva ruta para que las redes criminales trafiquen niños para su explotación sexual, y desde 2004 se introdujeron derechos constitucionales que prohíben la discriminación basada en la orientación sexual, y además se permite el matrimonio y la adopción para personas del mismo sexo. Y finalmente, en términos administrativos, Portugal está dividido en 18 distritos y 2 regiones autónomas. Los distritos a su vez se subdividen en 308 municipios que también se subdividen en parroquias. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.